El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Aquí empezamos el enfoque. Como han visto en el cartel que anuncia este programa, hablamos de cirugía maxilofacial. Para hablar de este tema, que bueno, es una parte de la medicina, esta cirugía, tenemos a Hugo Izaguirre, que es cirujano maxilofacial, ya bueno, pues en momentos de descanso y de relax, que se lo ha merecido. Buenas noches, Hugo. Buenas noches, José Luis, encantado de estar por aquí. Bueno, digo en momentos de relax porque ya estás relajado totalmente. Bueno, sí, llevo años ya así relajado. Sobre todo 3 años que ya... no cojo el cuchillo para nada. No cojo el cuchillo para nada. Hablamos de esa cirugía maxilofacial, de esa cirugía oral. Bueno, tengo que decir, yo creo que lo dije una vez que él estuvo aquí, ha sido mi cirujano maxilofacial. Bueno, aquí tengo una muestra que es verdad que no me dejó de huella, porque yo me acuerdo que en aquella época le dije, hombre, piensa un poco que tengo que presentar programas, tú no te preocupes que no se te va a notar, el corte limpio y no se nota. Y efectivamente yo tengo esa operación ahí y estéticamente lo dejo impecable. Pero la cirugía maxilofacial, bueno, ha estado muy de moda porque además ha habido algún entrenador de algún equipo que se ha operado en esa zona y al final, bueno, pues ha sido negativo lo que han encontrado y tal, pero la cirugía maxilofacial tiene su importancia y tú lo has podido comprobar a lo largo de tantos años como cirujano en el Servicio Canario de Salud. Sí, ¿correcto? Sí, es correctísimo. Es una especialidad relativamente nueva porque en medicina, pues 20 años, 30 años, como dice la canción, no es nada. Esto es se practica en España primero por los dentistas que se hicieron cirujanos y luego por los años por los 80 empezó a hacer formación MIR de médico interno residente. El MIR es un examen que tenemos que hacer los médicos para hacer la especialidad. Es un examen de 4 horas de duración, de 240 preguntas, ¿no? Y para que te acepten para hacer el para hacer la especialidad, exactamente. Y depende de la puntuación que saques, te van a dar sitio o no sitio. Exactamente. Entonces maxilofacial está más o menos desde esos 2 años, porque antes había un cierto conflicto con los dentistas porque había que para ser maxilofacial había que tener doble titulación, ser médico y ser dentista. Con el MIR ya no existía ese problema porque dentro del periodo del MIR tienes la formación de odontología y no eres dentista, claro. De hecho, como comentaba antes, el nombre de la especialidad es cirugía oral y maxilofacial,
porque operamos en la boca. Pero los dentistas presentaron un conflicto para que no existiera la palabra oral, pensando, supongo yo, de que le íbamos a hacer competencia. Después de un litigio de 20 o 30 años, me acuerdo, dieron la razón a los maxilofaciales. Entonces nuestra titulación ahora es cirujano oral y maxilofacial. Y ya el dentista no puede operar en la boca. Sí, ellos operan en la boca, sí, bueno, es su competencia, pero que yo me refiero al nombre de la titulación. Vale. Exacto, entonces, pues, es una cirugía, pues, muy especializada. Al principio no le gustaba a nadie porque es muy agresiva, quizás, ¿no?, con los tratamientos. Pero, mira, ahora mismo, para hacer la especialidad en el MIR, hay que sacar una puntuación muy alta. Muy alta. Sí, porque hay pocas plazas. Hay pocas plazas de cirujano Sí, maxilofacial. de hecho, me parece que la Sociedad Española de Cirugía Maxilofacial permite que haya 18 plazas todos los años de MIR solamente. 18 plazas. Sí, no sé si habrá cambiado, pero hace años era así. Pues cuando tú llegas, ¿tú haces los estudios en Madrid? O Sí, yo estudié en la Complutense de Madrid. en la Complutense de Madrid. Sí. Pues tú vienes de Perú, vienes jovencito para acá. Sí, vine en barco, 21 días embarcaba aquí, porque en aquella época era más barato el barco que el avión. Dios, 21 Sí. días en el barco. Sí. Da tiempo para hacer muchas cosas, ¿no? Bueno, hicimos un conjunto de música en el barco. Ahí nos ganamos la vida. Ah, no me digas. Sí. Ah, que ustedes iban tocando en el Sí, barco. la guitarra, yo tocaba la guitarra. Ajá. Entonces un ecuatoriano cantaba, otro de Perú también tocaba la guitarra, hicimos un conjunto ahí, lo ¿Y estamos pasamos. hablando con qué año hubo? El año 69 vine yo para aquí. ¿Qué mundo? Más ¿no? allá, sí. Eso era otra historia, España, ¿no? Claro, desde el trayecto de La Guaira, de Venezuela, a Tenerife, que era el primer puerto español, pasamos 7 días sin ver tierra, navegando. Nada más que agua. Nada más que agua, nada, sin parar en ningún lado. Hasta que llegas a Tenerife. Sí, Tenerife, de ahí estuvimos un rato, unas horas, y ya fuimos a Barcelona, Fue de Tenerife a Barcelona. A Barcelona, sí, ahí llegamos. Y ahí llegas a Barcelona y... Ya de ahí a Madrid, en tren fuimos a Madrid. Digo fuimos porque ya en el barco conocí a más compañeros que luego pues también venían a estudiar medicina algunos, otra ingeniería. ¿Todos venían de Perú, no? Sí. Venían de Sí, otros bueno, países. como paraba el barco en varios sitios, en Ecuador, Colombia, Venezuela, pues subían ahí gente, ¿no? Y todos venían a estudiar a Madrid. A Madrid. Bueno, no, a Madrid no, bueno, a otras provincias también. Ujú. Sí. Porque sabían que ya en aquella época era un título europeo que te iba a dar más salida. Yo no sé las motivaciones, sí, quizás era una de ellas, ¿no? Y también la situación económica de España, porque en aquella época mi padre mandaba $70 mensuales, que era pues más o menos el sueldo de un obrero. Entonces yo vivía bien, más o menos, tampoco era boyante, pero bien, ¿no? Y claro, y en estos momentos un peruano no puede venir aquí, Claro. porque el coste de vida es terrible. Es terrible, claro. Y estudiar menos, porque lo que cuesta todo aquí. O sea que cuando tú viniste se podía estudiar. Sí, en claro. aquella época Tú más o menos comías y hacías vida. no, tuve que trabajar en cosas por fuera del... ¿Ah, sí? Sí, claro. Fui hasta extra de cine. No me digas. Sí, trabajé en 7 películas. ¿Ah, sí? Sí. Porque que pedían gente de Sudamérica. Sí, claro, y tal. había un paisano, el Cholo Zamudio se llamaba. El tipo se dedicaba, fue a estudiar medicina, no terminó la carrera y se dedicaba a llevar extra a las películas. Entonces, pues, le decían, tráeme 20 indios, nos llamaban a nosotros. No por decir la cosa, era una broma. Ya, así, entonces trabajé en varias películas. Y las tienes tú catalogadas. Sí, tus películas. bueno, en algunas se me ve y todo, bueno, de relleno, ¿no? Ah, claro, ibas de extra de relleno. Claro, ¿no? claro, sí. Pero que tú ya sabías por dónde ibas a salir y te ves en la película. Sí, más o menos, sí. Algunas tengo ahí en Facebook, puse un collage que me hizo el fotógrafo del hospital, Sí. el amigo Ramón. Cogió los cachos y los pegó y no sé qué. O sea que tú te ganabas la vida Sí. para poder estudiar. Sí, yo también trabajé haciendo guardias en un centro psiquiátrico, cosas así, ¿no? Todavía sin título ni nada. Así, claro, clandestinamente. Claro. Y o sea que hasta que tú logras terminar tu Sí, carrera. ya terminé la carrera y entonces había estado 2 años de alumno interno en la cátedra de patología quirúrgica del profesor Vara en el Clínico de Madrid, porque me gustaba la cirugía. Pero después de estar 2 años ahí me di cuenta que el régimen hospitalario es como el ejército, ¿no? Entonces digo, jolín, esto no es para mí, pensé yo en ese.
me fui a un pueblo 2 años, en Ávila, estuve ahí pasando frío. Y pero como médico general. Un médico de pueblo. Entonces en aquella época llamaba a los médicos el señor doctor. Eso era fundamental. Y después entonces los ayuntamientos te daban casa para que tú vivieras ahí, para traerte, para que tener un médico en el pueblo. Y estuve así 2 años, pero me di cuenta que aquello tampoco era bueno. Entonces me examiné del BIE y saqué plaza y me vine a Tenerife a hacer la especialidad. ¿Ahí hiciste la especialidad en Tenerife? Sí, en Tenerife, sí. Estuve 8 años allí. Entonces en 8 años estuve ahí. Después aquí en Las Palmas estaba el doctor Caballero y el doctor Jerez. Lo dejaron, no había nadie en el servicio en bastante tiempo. Y total que me ficharon a mí, yo vine para acá en el 86. Y desde el 86 estoy aquí. Y ya nunca más... Ya no me voy ¿Y el tema de Perú cómo lo viste tú, de volver y tal? ¿Nunca te lo planteaste? Me lo planteé, pero en aquella época era tremendo. Tenías que hacer un recorrido que se llamaba Servicio Civil de Graduandos, el CECIGRA, 2 años sin ganar un duro, para que te compraran el título de España. Para que te convalidaran el título de España. Que era la formación mucho mejor aquí. ¿Y te hacían trabajar 2 años gratis? 2 años gratis, y además por los pueblos, por ahí por los Andes. Entonces yo me apunté a cursos del doctorado, hasta que me inventé cosas para no ir. Y ya me quedé aquí. Nunca más, ya después volviste de vacaciones. Sí, no, podía volver tranquilamente, sí. Pero que tú vuelves a Perú para ver a la familia. Sí, ha habido años que he ido hasta 4 veces. 4 veces sí, al año. Sí. Más, tú también estuviste encabezando unas caravanas de ayuda, ¿no? Ah, sí, en el 2007 que hubo el terremoto en el sur de Perú. Y fíjate tú, aquí la gente de Las Palmas es generosa. Fue el terremoto en julio, me parece. Pusimos una cuenta corriente en la Asociación de Médicos Peruanos y en 2 días recaudamos 6.000 euros. Fíjate, la gente es generosa. Entonces cogimos ese dinerito y dejamos la cuenta abierta. Y justo yo viajaba en esa época a Perú. Entonces llevé el dinero y con la ayuda del Club Leones, que yo era miembro, compramos un camión de víveres. 6.000 euros es mucho dinero ahí. Compramos toallas, mantas, cocina, yo qué sé. Un camión entero. Y lo llevamos al sitio de la... ¿No fuiste tú personalmente? Sí, yo fui, sí. Por ahí tengo fotos. Salimos... Claro, yo tenía la idea de dar cuenta a la sociedad Gran Canaria, ¿no?, de aquí, de que no me había quedado con el dinero. Y luego de ahí salió que el Cabildo ayudó también y puso dinero y hicimos una guardería que el cura empeñado, se llamaba la beata del pueblo, se llamaba la Melchorita. Entonces él quería ponerle la limonera de Dios, Melchorita, Dios, pero ponle Las Palmas, tío, que de ahí viene el dinero. Al final le puso Las Palmas de la sierva de Dios Melchorita. Le metió la Melchorita de todas maneras. Todavía funciona, ¿eh? Al final le puso lo que quería el párroco, ¿no? Sí. Y sigue funcionando. Sigue funcionando, sí. Está en un pueblo que se llama Grosio Prado, en el sur de Perú. Es una especie de cooperativa, dejan una guardería, dejan sus niños y unas trabajadoras sociales que cobran bastante menos que la guardería por la zona, creo yo. Entonces la gente que trabaja deja a sus hijos ahí y se va a trabajar y después los recoge. O sea que ahí quedó la obra. Ah, sí, ahí están Las Palmas, ¿eh? Hecha Las Palmas, que se llame La Melchorita. Sí, ¿no? La Melchorita, coño, y metida. Bueno. Hablamos de la cirugía maxilofacial. Es una, como tú decías, es una cirugía delicada. Sí, bueno, como toda la cirugía. Y esta es agresiva porque además estás en una zona peligrosa de operación, ¿no? Bueno, en el cuello se juntan toda la maquinaria, toda la tubería, ¿no? Para ahí, porque van para arriba para el cerebro y tiene una presión tremenda. La arteria, por ejemplo, si una arteriola de medio centímetro, si la corta sin querer, claro, la fuerza se eleva ahí bastante, entonces tienes que pararlo sobre la marcha. Sí. La cirugía maxilofacial no se usa para rectificación de historia, porque ya nos meteríamos así. También. La cirugía maxilofacial se ocupa de la traumatología de la cara, o sea, toda la fractura de mandíbula, de malar, de maxilar, de la nariz también. Ese es el campo. Después se ocupa de las cirugías de las glándulas salivares, que la gente, como no es frecuente, no tiene mucho conocimiento. Las parótidas que están por aquí,
las sublinguales, las submaxilares. Bueno, la mía, yo soy uno de los pocos que no suele haber, ¿no? Sí, sí. Y también los tumores de la boca, cáncer, diferentes tipos de tumores. O sea, que tú a lo largo de tu carrera como cirujano te has encontrado... Sí, con todo. Esta mañana estaba mirando mis archivos de diapositivas, bueno, tengo un montón ahí de casos y todo. Uh-huh. Y después también la corrección, que se llama cirugía ortognática, las personas que tienen una mandíbula está en exceso hacia adelante o hacia atrás, todo eso se corrige con cortes en los huesos. ¿Y eso es porque tienes deformidad aquí a la hora de... Sí, y eso se corrige todo. Sí, exactamente. Puede ser producido de manera congénita o también por traumatismo, que queda mal consolidada las fracturas y eso. Los yanquis, ¿sí?, le llaman carpintería ósea, muy gráficamente, ¿no? Porque es eso, corta aquí en las ramas y adelantas o atrasas la mandíbula. O sea, que estamos hablando de una cirugía y es muy conocida, pues tú decías que, bueno, realmente es una cirugía nueva, mirando la medicina los años que tiene, ¿no? Sí, relativamente nueva, sí, claro. Porque antes, ¿qué se hacía? Antes, cuando tenías una fractura, ¿quién arreglaba eso? Pues como yo le daba a entender, supongo, no sé cómo era aquello. O sea que no había técnicas. Claro, no, y material también ha cambiado mucho. Yo cuando empecé la especialidad iba a tener un caso, parece que no se me pasó, de una niñita que se cayó aquí en Las Palmas, se cayó por un tragaluz y se rompió la mandíbula aquí en el medio. Entonces, ahora tenemos placas de titanio, con tornillos pequeñitos, microscópicos, autorroscantes. En aquella época no había nada de eso. Entonces, había que hacerle 2 agujeros en los lados de fractura, pasarlo con un pasalambre y atarlo como un alambre. O sea pero eso ya no se usa ahora. Pero que había que inventar en aquella época. Sí, claro que sí. Todo un número. Vamos a hacer un pequeño alto. Estamos hablando con Hugo Izaguirre. Estamos hablando de cirugía maxilofacial. Estamos hablando también de Hugo, que bueno, Hugo, aparte de ser un cirujano renombrado aquí en Gran Canaria, bueno, pues ha hecho sus obras, pertenece al Club de Leones, esa caravana que fue a Perú, que él llevó, incluso esa construcción de esa guardería, todo eso. Bueno, pues estamos hablando un poco de toda esa historia. Volvemos en un instante, no se vayan. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en este especial dedicado a la cirugía maxilofacial.
Bueno, es una cirugía, como decía Hugo, relativamente nueva, pero bueno, engloba muchísimas partes y además son partes muy delicadas, porque efectivamente los accidentes de tráfico ahí suelen ser clientes de esta especialidad, Sí, ¿no? exactamente, sí. Porque suele haber bastante. Lo que ha cambiado es un poco porque hace años operábamos mucho más fractura de mandíbula, traumatismo del maxilar, como no llevaban casco o llevaban el casco ese sin protección. Sin protección. Bueno, había muchos lesionados. Pero desde que alguien inventó la protección de los cascos integrales, pues ya disminuyó nuestra clientela. ¿Ah, sí? Sí, entonces ya pues no se ve tantas fracturas por estos motivos. ¿Y cuál es te iba a decir la enfermedad más habitual que llega a operarse? Porque en el caso mío no era de lo más habitual que llega normalmente, ¿no? Sí, no es lo más frecuente. No lo más frecuente. Lo que más hacemos es la cirugía oral. Los muelas del juicio, incluidas quiere decir que están metidas entre el hueso. Y hay que operar para sacarla. Hay que operar para sacarla. Los caninos incluidos, que eso es importante para los padres que tienen niños pequeños. Entre 6 y 9 años el colmillo tiene que caer el de leche y salir el definitivo. Algunas veces se despistan o el dentista no se da cuenta, se queda el de leche y no sale el definitivo y se queda metido entre el hueso. Entonces hay que operar. Hay que operar, hay que abrir el paladar, en fin. ¿Y sale después o no sale? Depende de la posición, porque algunos dentistas, ortodoncistas, logran engancharlo dentro del hueso y tiran del diente al espacio que hay ahí y lo llevan. Pero no todos los casos se pueden hacer así. Esas son de las operaciones más habituales. Lo más habitual es que hacemos cirugía oral. Ahí en el hospital yo operaba pues 2 días a la semana, 6 pacientes cada vez de esto de cirugía oral. Y luego los martes operaba la cirugía de cáncer, sí, exactamente, 1 día a la semana con anestesia general. Porque esa sí era una operación de más tiempo. Claro, no, y el paciente tiene que estar dormido. Claro. En cambio, los dientes estos, los incluidos, lo hacemos con anestesia local. Vale, que se está enterando, no le duele, pero está viendo ahí lo que se hace, ¿no? Se está acordando de tu familia, pero exactamente, pero no. Exactamente. Ajá. Y eso ha hecho, bueno, porque ¿cuántos años estuviste en el hospital Negrín? En Negrín estuve desde que lo inauguraron en el 99 hasta el 14. O sea, que fueron 15 años ahí. 15 años, sí. Y luego en el Pino estuve del 86 hasta el 99. O sea, que estuviste después 13 años antes en el Sí, Pino. sí. O sea, que 28 años... 28 años aquí dando el callo. Dando el callo, ¿no? Sí. Pero bien, ¿no? Bien, no me quedo, estoy encantado. Tengo 2 hijas, son nacidas aquí. Son canarias, claro. Sí, entonces vivimos aquí muy bien. Claro, pues tú desde que llegaste a Tenerife ya dijiste, bueno, de Canarias no me voy, ¿no? No, la verdad es que no pensé nada. En principio pensaba estar un poquito de tiempo, pero mira... Porque tú tenías pensado volver a Perú en principio. No. Tú lo de Perú ya lo habías descartado. Y ahora lo descarto. Yo aquí como en España no soy bien ningún lado. Pero tú en aquella época que terminabas tu carrera, eso de los 2 años a ti te tocaba un poco las narices, sí, eso estar 2 años... Sí, ahí dando vueltas por ahí. Sí, en principio pensaba terminar la carrera y irme a trabajar a Perú. Pero que la situación económica, política, todo había cambiado. Muy mal. Y aquí, pues, en aquella época, la salida era hacerte médico de pueblo, con lo cual ganabas bastante dinero. Y era el señor doctor. Era el señor doctor, no como ahora que el otro día viene en mi cartilla, no pone ni médico ni doctor, pone profesional. Profesional pone, no pone, me parece mal. O sea, que te decía, y ahí fue lo que tú dijiste, yo creo que no me voy a volver. Cuando llegas a Tenerife haces esos 2 años del MIR, 8 años. Sí. ¿Y por qué te vuelves? ¿Te vienes a Gran Canaria? Porque hay una plaza. Bueno, no había nadie. No había nadie. Estuve yo solo 2 años operando, la verdad es que estuve encantado, porque operé de todo. Porque antes algunos problemas los mandaban a Madrid o a Barcelona. Yo operé de todo. Tuve 2 años aquí solo. No tenía ayudante, llamé al colegio médico a ver si había un voluntario suicida. Me mandaron a mi amigo Pepe Díaz y él me ayudó 1 año y medio más o menos. Y ahí sacamos para adelante el trabajo de la cirugía. ¿Y después estabas tú solo o había otro compañero? No, estaba yo solo. Estaba el doctor Celis, que era cirujano plástico. Él colaboraba ahí haciendo guardia, me echaba una mano. Pues estaba como cirujano plástico.
Sí, no, bueno, estaba asignado al maxilofacial. Ha estado asignado al maxilofacial. Sí. Y ya después, con el tiempo, pues ya empezaron a venir. Y ahora en el hospital somos 4, o éramos 4. Cuando yo me fui, pues vino el hijo de un colega y así. Y también en el insular, que no había maxilofacial, ahora hay, no sé si 2 o 3, con formación MIR, lo cual es una garantía, ¿sabes? Porque pues había personas que no tenían la titulación o la formación. Entonces, los que están ahora, todos son todos titulados MIR. MIR, sí, exactamente. Que bueno, el MIR hay que currárselo, ¿no? Para que te hagas una idea, después de terminar la carrera, muchos médicos están 2 años preparándose para examinarse del MIR. Del MIR. O sea que... Y después te chupeteas 5, 6, 7, 8 años. Ganando 1.000 o 1.500 euros mensuales. O sea, sí, los 1.500 de los afortunados, porque lo hay de 1.000 todavía. Sí. A esta fecha hay 1.000 que ganan 1.000 euros. Sí, no sé lo que ganan, pero más o menos calculo yo eso. Sí. Luego ya con la guardia... Y además que te curran como un energúmeno, ¿no? Sí. Trabajan más que un tonto, ¿no? Exactamente. Sí, porque además ¿cómo se llama? Los que son fijos, los que curran son los del MIR, ¿no? Los que llegan al trabajo... Hay de todo. Hay gente que le gusta... Vea tú, si los médicos somos un poco... Yo digo que a veces que para ser médico hay que ser un poco masoca. Sí, porque me acuerdo cuando... En la época que hacíamos guardia en el hospital 24 horas y al día siguiente, si tenías que operar, seguías operando o pasando consulta. Entonces, después de una huelga ahí, logramos que después de una guardia, pues, coño, que menos que el día libre. Pues muchos colegas les costaba irse a su casa a descansar. Se quedaban operando o pasando consulta. Porque además, sobre todo, un médico de hospital es como el guerrillero de la medicina, ¿no? Porque estos están pegados todo el día ahí, no ganan tanto como los que tienen sus consultas y viven como marqueses, y el médico de hospital, el cirujano, el que está pegado ahí, montón, y de eso conozco yo bastante, que realmente no ganan para lo que trabajan ahí dentro, no. Las horas que trabajan, que hay que tener una... Lo dije antes, hay que ser un poco masoca. Masoca, vocación, que también se le llama. Vocación también, sí. Te tiene que gustar, ¿no? Sí. Y objetivamente, en la administración, los médicos de hospital ganamos menos que los médicos de centro de salud. De centro de salud. De medicina extrahospitalaria. Curiosamente, yo no sé, no le encuentro explicación. Claro, porque además estamos hablando de un trabajo mucho más especializado que un médico de familia. Llega al hospital, tú tienes que resolver, sí o sí. Y son un montón de horas, ¿no? Claro, tienes que resolver. Cuando el paciente no pueden tratarlo en el centro de salud, pues lo mandan al hospital. Entonces ahí ya tienes que solucionarlo tú. Y buscarte la vida para solucionarlo. Como Dios te dé a entender. Sí. Claro, porque es que yo lo que siempre he visto que el médico de hospital, independientemente que gana menos, se mete muchísimas horas, se mete muchísimos días, es masoca porque le gusta la caña y va y vuelve, y algún día que no tiene que ir pasa porque hay un enfermo que tenía que mirar él para no sé qué. O sea, tiene que ser muy humano ahí. Sí, muchos colegas defienden a sus pacientes como leones. Sí. Y se preocupan por ellos. Y van fuera de hora a ver cómo está el enfermo. Eso es admirable, eso sí que... Eso lo he visto mucho en el hospital. Muchísimo, ¿no? Sí. O sea, que digo que para ser médico de hospital hay que tener, aparte de ser masoca, hay que tener ser de otra... porque claro, también puedes montarte, tener tu consulta y estar de médico en un centro de salud y verla venir, ¿no? Y luego, las horas que trabajamos, bueno, ahora yo no porque estoy jubilado, pues mira, 8 horas de hospital, o 7, 8, comes y después a tu consulta privada, si la tienes. Claro. ¿No? Entonces son otras 4 horitas más ahí. Y alguna operación gorda que yo tenía que hacer lo hacía los sábados. O sea que trabajo más que... O sea que lo hacía los sábados para no complicarte. Sí, claro, pues si tienes una intervención de 4 o 5 horas o 3, pues ya vas más tranquilo, un sábado lo operas. Pero también tenías que trabajar el sábado. O sea que, como te digo, un poco masoca, así que... Pero tú no te has arrepentido nunca de haberte hecho cirujano maxilofacial. No, yo no sé por qué, siempre me gustó la cirugía. ¿Siempre te gustó la cirugía? No sé por qué, porque en mi familia no hay médicos así de antecedentes. ¿Y tu padre qué dijo cuando ibas a estudiar medicina y que te ibas a España? Él me animó. ¿Ah, sí? Sí, el viejo me animó, sí. Pero me decía, ¿para qué te vas tan lejos?
¿no? Si puedes ir a México o a Lima, o a Argentina, ¿no? O a Argentina, sí. Yo emperrado en Madrid, no sé por qué, tampoco, no sé por qué me dio por ahí, y acabé en Madrid. Sí, pero bueno, no hiciste mal, ¿no? No me arrepiento. Además, tú en aquella época te adelantabas un poco a lo que fue después, ¿no? Es decir, que al ser un título europeo, porque ya España entró en Europa, tu homologación a toda Europa, o sea que claro. tú en aquellos tiempos te adelantaste sin saberlo. Sin saberlo, ¿no? Porque en los tiempos que tú viniste eran los tiempos de Pancho, que estaba Pancho en el poder, y era otra historia en España. Yo vi en el 75, que estaba yo en Madrid, fue cuando murió Franco. Franco, sí. Pero bueno, yo no tuve problema ninguno. En la facultad, que hay una aula que parece una plaza de toros, así, enorme, pues mi amigo, un compañero, decía, mira, que él es de la social. O sea, la policía social estaba... Sí, tenía sus chivatos dentro. Claro, se le notaba ya cuarentones, ¿no? Había que tener cuidado. Con lo que decía, ese de la secreta, de la social, de la brigada social. Eso hay que decir, nadie calladito. Sí, por eso sí es verdad que no se podía hablar mucho. Y además la universidad estaba vigilada, ¿no? Porque eran los futuros... Los grises estaban ahí a caballo. Iban a caballo ahí. Y bueno, más de una vez salimos corriendo ahí de luego. Ah, también. Sí, claro. O sea, que tú has vivido media etapa franquista, la democracia, se te ha dado tiempo de vivir todo. De todo, sí, no hay quejo de nada, yo la verdad. Sí, no tuviste problemas, ¿no? No, nunca. Nunca, ¿no? No, claro, nunca. Iba ahí a estudiar y ya está. O sea, que tú no te metías en... No, de momento no, en aquello no me metía en nada. Ajá. No, pero no hacía falta tampoco, no tenía que quejarme en aquella época. No, y además tú ibas a lo tuyo, que ibas a estudiar, sacar tu carrera y sin problemas. Y la juega con los amigos en la Plaza Mayor. En la Plaza Mayor, que era el sitio de referencia, ¿no? Qué época aquella muy buena. Esa era buena, ¿no? Sí, además, era barato Madrid en aquella época. Claro, si una caña 5 pesetas. Sí. El metro Y los bocadillos calamares, de calamares ahí a 14 pesetas. Sí. Eso, que ya eso hoy, tú vas a Madrid y te asustan los precios. Pero ahí habían casas de comida que no tenían ni barra ni nada, sino iba la gente a comer. Había mesas, entrabas ahí dentro y comías 2 huevos fritos por 10 pesetas con papas fritas y ya salías comido. Claro que sí. Era muy agradable, sí. Era otra y luego por la mañana los obreros, me acuerdo, toman el sol y sombra. El sol y sombra. ¿No? Coñac con anís. Y ¡pam! Tan ganazo ahí. Nunca lo entendí, pero ¿cómo se lanzaban eso? Antes de desayunar se lanzaba el sol y sombra, o aquí se daban el tanganazo de ron o de coñac, y tú decías, claro, yo era muy joven, y yo los veía zumbarse eso a las 7:30 de la mañana, y yo decía, ¿y eso cómo tiene que sentar ahí dentro? Claro. Pues le sentaba bien. Sí, porque además después veía que desayunaba, pero primero se echaban el lingotazo y después comían. Y yo me tomaba mi cortadito, tenía 16 años, y yo decía, como si yo me tomo eso me muero, porque sin desayunar me meto ese tal, pero funcionaba. O sea que tu etapa estudiantil fue buena, muy buena. Tu etapa en Tenerife, ahora ser el MIR, buena también. Sí. Pues estuviste en La Candelaria. En La Candelaria estuve ahí 8 años, y después, como te digo, no había maxifacial aquí, entonces me ficharon, me ofrecieron el puesto y me vine por acá. Es que yo en el año 82 me examiné para la plaza en propiedad, entonces aprobé el examen y tenía plaza en propiedad, o sea que vine aquí como trasladado. ¿Tenías la plaza en propiedad ya en Tenerife? Sí, pero sirve para toda España. Vale, y te viniste aquí... un traslado, pero tengo mi plaza en propiedad. Sí. Pero sigue, cuando te jubilaste... Ya se acabó ya esa Se acabó, plaza. pero tu plaza seguía en Tenerife. No. ¿Eras plaza, aquí? Sí, te trasladas aquí. Te trasladas y se acabó ya. Se acabó ya, Tenerife ya no existe. Ajá, o sea que hasta que te jubilaste. Sí. O sea que toda una vida. Sí, muy bien, ya estoy viejito. Vamos a hacer un alto. Estamos hablando con Hugo Izaguirre. Estamos hablando un poco también el caso de una persona, un joven, que decide, como el padre dice, ¿para qué te vas tan lejos, no? Que podías haberte ido a México o a Argentina. Él decide por su cuenta en el año 69 tirarse 21 días en un barco, llegar a Tenerife como primer puerto español y terminar en Barcelona, cantar en el barco un poco para ganarse la vida, y termina su carrera como
bueno, termina su carrera de medicina y se embarca en el MIR, 8 años en Tenerife, y bueno, y después llega a Las Palmas de Gran Canaria, al Hospital del Pino, a la Clínica del Pino, popularmente como se le llamaba, porque ese hospital fue posterior. La residencia. Sí, la residencia le llamaban. Sí, pero y después llega al Negrín, y toda una vida, y ahí, bueno, pues yo creo que hay una historia. Vamos a hacer un pequeño alto y llegamos a la parte final de este programa, de este especial dedicado a la cirugía maxilofacial y, cómo no, a Hugo Izaguirre, un personaje. Enseguida volvemos. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la parte final de este especial dedicado a la cirugía maxilofacial, dedicado a Hugo Izaguirre, como decíamos, todo un personaje, toda una institución, porque bueno, él se afincó en Canarias y aquí se va a quedar, como él ha dicho. Bueno, él puede viajar y viaja a Perú cada X tiempo a ver a su familia. Le gusta viajar porque te gusta viajar, ¿no, sí, Hugo? Sí. Más recién llegaba de las islas griegas, y bueno, pues también ha sido una institución dentro de la cirugía maxilofacial. ¿Algún famoso cayó por tus manos a nivel gran canario? ¿Algún político? Un tal José Luis López. Ese sí, pero bueno, ese más que político, presentador de televisión, que para mí, y además contamos la anécdota, la cuento yo porque además el primer encuentro con Hugo, creo que no entramos bien, a pesar de que ahora somos amigos. No sé si no te acuerdas, pero cuando entró, no sé qué me dijo, que a mí me sentó como una patada, y estuvimos ahí como 10 minutos, un tira y afloja. Pues hombre, no creo que es así, pues no, yo no lo he dicho tal y tal. Ese fue nuestro primer encuentro con Hugo, hasta llegar a hoy, que bueno, somos amigos al paso de los años. Ya estamos hablando que creo que fue en el 2014, fue cuando me operaste. No, antes. O antes del 2014. Antes del 2014 me jubilé yo. No, pues eso fue el 2010, no, antes del 2010, sí, ¿verdad? Hace un montón de años, no me acuerdo. Yo es que me parece que fue el otro día, pero sí, hace un montón de años. Y al final hemos terminado como amigos, pero la primera anécdota fue que la primera vez que nos encontramos no coincidimos y estuvimos ahí como 10 minutos hasta que al final buscamos una vía y a partir después él me operó. Pero digo, ¿ha caído algún político, alguna que tú hayas conocido? No, siempre ha sido gente anónima. A ver, no me acuerdo, pero
Seguramente. Seguramente ha entrado, pero tú no le has prestado más atención que lo que es un enfermo. Sí, con una pues claro, tú lo que no interviene en la estética si no hay accidentes, si no hay nada, ¿no? La estética, yo sé operar, o sabía operar, operaban narices, párpados, orejas. Ah, también. Sí, también, sí. Pero como vine aquí a Las Palmas, y aquí ya habían cirujanos plásticos de renombre, no se podía competir con ellos. Entonces ya me dediqué solamente a la maxilofacial. Pero claro, dentro de maxilofacial, ahí está la estética de la cara. Que tú sí intervienes ahí. Sí, sí. Pero sobre todo si hay algún accidente o porque claro, no lo cubre. No, si me toca el paciente con heridas en la cara, pues lo trato. No le tengo problema. Lo trata. Sí. Y le intentas arreglar lo que sea. Claro, dejarlo lo más parecido a lo como era. A como era. No, porque hay casos, pues, intento de suicidio, que he operado 3 en mi vida, con escopeta. Se pone la escopeta aquí y un desastre. Entonces ahí tienes que ir. Intentar arreglar eso, ¿no? Sí. Bueno, quedan decentes. Quedan decentes. Sí. Porque me imagino que cuando tú los ves, eso es por aquí para arriba. Ni piensas, tú cuando ves aquello, tú sabes que tienes que arreglarlo, sí o sí. Ni mira, si nos vamos a arreglar esto. Sí, yo el primer caso que tuve fue en Tenerife, me tardé 6 horas. Me entró a las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana ahí. Recomponiendo eso. Sí, claro, se había volado media mandíbula y en aquella época no había placas. Ahora hay unas placas con unos tornillos maravillosos. Que entonces, se recompone. Entonces le puse una aguja de Kirchner, que es un alambre gordo, lo doblé un poco, todo bricolaje, lo clavé en el cacho que había aquí, y en lo que quedaba del otro lado, y quedó bien. ¿Y quedó bien? Sí. Bueno, quedó decente, no bien, ¿no? Pero, sí, quedó decente, para lo que había en aquella época. Sí, justo se le rompió, yo le dije que no comiera cosas duras, y por visto no me hizo caso, se rompió el alambre, entonces justo era cuando me venía yo aquí a Las Palmas. Entonces ya mis colegas lo atenderían ahí. Vale, o sea que justo tú le has dicho que no comiera cosas duras y se partió. Después eso y después las heridas por arma de fuego también he atendido algunas. También, ¿no? Sí. Varios casos de esto, sí. Y sobre todo te encuentras como mucho con gente que se quiere quitar la vida. Sí, esto sí. El último caso fue aquí en Las Palmas. Pero yo pensaba que en último momento a la hora de disparar se giraba la escopeta a un lado por miedo, por lo que sea. Pero pienso que es por el aire comprimido que les debía la... Y que le daba claro. y lo cogía peor, entonces. Claro, ¿no? Se matan mal, digo yo. El tiro, en vez de ir hacia adentro, pues le vuela la mitad de la mandíbula. Y este último caso, sí fue en el centro, y llegó, solamente le quedaban las alas nasales. ¿Lo demás? Lo demás todo volado. ¿Y qué tuviste que recomponer todo eso? Sí, poquito a poco. ¿Y la parte dental, eso qué? Eso tú ahí no intervienes, claro, ¿no? Sí, también, nosotros sabemos de eso. Bueno, parte de las cosas que hacemos los maxilofaciales están los implantes dentales. Ah, que también se los pones allí. Claro, nosotros somos los que empezamos a poner implantes. Lo que pasa es que ahora los dentistas lo hacen también, entonces ya... Pero bueno, tiene una especialidad, que se llaman cirujanos... Sí, son cirujanos orales. Orales. Sí, pero no existe, yo creo que no existe tal titulación. Pero bueno, no me voy a meter en el lío ahora porque tengo bastante amigos dentistas. Bien, lo que lo haya hecho, sí. Pero que tú también recomponías... Sí, todo eso, claro. Tengo trabajos que participan en congresos de reconstrucciones con implantes de traumatismo en la boca, en los maxilares, todo destruido. ¿Y eso qué lo haces? ¿Una sola operación? ¿Recomponer todo eso que se ha perdido? Bueno, depende de los casos, ¿no? Pero en general hacen falta un par de 2 o 3 intervenciones. Operaciones. Sí. ¿Y suelen quedarse más o menos? Sí, pueden masticar, que ya bastante. Pero ¿y el aspecto exterior? Bueno, cambia un poco también, pero depende de los casos también, ¿no? Claro, también hablamos de piel, la piel también se va al carácter, Claro, ¿no? claro, sí. Porque tú arreglas lo de dentro, pero lo de la piel fuera... La piel haces colgajos de aquí, los rotas, coges piel, los rotas y buscas piel por ahí. Sí, no. Haces algo ahí recompuesto, pero no sé yo hasta qué punto quedan más o menos bien, ¿no? Sí, quedan, como te digo, decentes. O sea, no quedan como monstruos. No. O sea, más o menos se le... Por ejemplo, la cirugía oncológica, o sea, el cáncer,
Esa es complicada. Sí, porque el aspecto sí cambia, porque a veces, si el tumor es en la lengua, por ejemplo, si es 2 centímetros, tienes que quitar 4, 2 alrededor, ¿no? Para asegurarte que el tumor está quitado. Y a veces hay que quitar el hueso también, para que, en caso de que esté afectado por el tumor, o sospechas tú. Entonces, claro, si le quitas hueso de un lado, la mandíbula se rota hacia ese lado, con lo cual. Pero bueno, pero viven los pacientes, que eso es el objetivo, ¿no? Y de eso has trabajado tú mucho. Sí, unos cuantos tenemos ahí operados. O sea que... Y yo no sé qué ha cambiado, porque al principio operábamos, por ejemplo, el cáncer de lengua, de boca en las señoras, las mujeres, y al año ya se habían ido. Y los últimos años, los últimos 10, 15 años, no sé por qué, pero viven y muy bien y muchos años. Yo no sé por qué antes se iban al año y medio, ya no estaban. Se les volvía a aparecer el tumor. Y ahora ya se ha superado. La mayoría, sí. Ahora, más o menos el porcentaje de curación es el 50%. De cada 100, 50 viven. Bueno, ya sí, no, ha mejorado bastante, sí. Mejorado, porque hay cáncer que es el 100%, ¿no? Sí, que no viven. Sí, además el cáncer de boca, en mi experiencia, evoluciona como le da la gana. O sea, hay casos que vienen, pues un tumor enorme y tal, operas ahí, no hace un duro para ese paciente y están ahí funcionando bien, vivos. Al paso de años. Sí, sin embargo viene otro y tú dices, bueno, jolín, está chupado, vamos. Coser y cantar, que vamos a quitar la puntita y tal. Sí, quitas todo y al año vuelve a aparecer. Misterios del cuerpo humano. Sí, del cuerpo humano y de la célula, ¿no? O sea, que todo eso lo has podido vivir en primera persona. Sí, en directo. Hugo, ahora que has llegado a tu relajación, ¿cómo llevas tu vida? Muy bien. Sí, ¿no? Yo me jubilé un martes y 13. Un día bueno. Sí. Operé una lesión en la lengua de un señor que creo que era un cáncer. Y ya, no he vuelto a coger. En el hospital voy porque me dan mis revisiones nada más, a ver a los colegas. Y yo creo que yo pienso, ¿no?, que ya yo cumplí con mi cometido y no he hecho en falta el hospital tampoco. No, estoy viviendo una vida muy bien, muy suave. Muy tranquila. Sí. Porque además ahora sin ningún tipo desde hace 3 años, sin ningún tipo de estrés de negocio ni de consulta. Sí, porque tengo una casa en Tenerife que no la vendo ni de coña. Bueno, tengo el estrés de poder vender una casa. Bien, muy tranquilo, el día te da para muchas cosas. Sí, pero observo a veces que me falta tiempo, que es lo que me fastidia, ¿no? Claro, pero porque estás haciendo cosas que te gustan. Claro, sí. Y entonces te falta tiempo para terminar todas esas cosas, ¿no? Sí. Que antes cuando trabajabas, que no tenías tiempo para hacer esas cosas, estabas volcado nada más que en el trabajo, ¿no? Ayer empecé clases de inglés, ¿qué te parece? Bien, ¿no? Sí. 2 horas a la semana para refrescar mi inglés. Claro, en el crucero todo el mundo hablaba en inglés y yo me costaba. Digo, pues ahora voy a aprender. Voy a refrescar ahí. Y siempre estoy haciendo cosas, y es lo... Eso es importante. Eso es importante. Se nos ha acabado el programa. Estaríamos hablando con Hugo, y además sobre todo porque, como decía, es una persona con muchísimas cosas en su haber, con buen corazón, porque además lo ha demostrado con esas penalidades que pasó Perú, con esos eventos malos que les pasó, y bueno, fue capaz desde aquí salir con un convoy, de crear una guardería que sigue en la actualidad funcionando, de conseguir que la solidaridad del pueblo canario pues estuviera con Perú. Ha hecho un montón de cosas y bueno, ahora, como él dice, el estrés de no vender la casa de Tenerife, pero bueno, quitando eso, viene una buena vida. Habrá más momentos de traer a Hugo, de hablar con Hugo y de hacer cosas con Hugo Izaguirre. Hugo Izaguirre, cirujano maxilofacial, porque hoy hablaba alguien, un psicólogo, pero no es que yo fui médico, no, tú sigues siendo médico, tú sigues siendo cirujano maxilofacial, aunque estés retirado, sigues siendo lo que eras, y eso lo decía un psicólogo esta mañana, porque la gente cuando se jubila dice, no, yo fui profesor, no, tú sigues siendo profesor, y yo fui médico, no, tú sigues siendo médico. Otra cosa es que no estés ejerciendo. Pero tú has estudiado y tú sigues siendo médico hasta el final. O sea, hasta que llegue la fecha de caducidad. Efectivamente, no hay fecha. Y entonces Hugo, bueno, pues como
cirujano maxilofacial, pues ahí sigue siéndolo. Y nosotros, bueno, pues ha sido un placer tenerlo esta noche. Ya digo, colaboraremos más con él ahora que él tiene más tiempo y seguramente lo verán más por esta casa. Hugo Izaguirre, gracias por estar aquí. Gracias a ti, como desearte siempre. lo mejor. Y ya digo, colaboraremos tú y yo y hablaremos y tendrán la posibilidad de volverlo a ver en estas pantallas. Pues cuenta conmigo y muchas gracias. Venga. Pues las palabras de Hugo Izaguirre nos dan la finalización del programa por esta noche y como no, les emplazo la semana que viene. Hasta siempre.